Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo módulo del seminario sobre la pornografía. El título de este módulo es que la pornografía es como una droga invisible. En el módulo 1 vimos las siguientes cosas. Vimos la diferencia entre pornografía y erotismo. Pornografía busca la excitación sexual, no existe el porno light, erotismo puede ser bueno. Bueno cuando cuida la unidad entre cuerpo y alma, se logra con el amor, supera egoísmo de Eros y ágape y Eros se necesitan mutuamente en la sexualidad. Vimos también el motor de las 4A de la pornografía: accesible, anónimo, asequible y aceptable. Está omnipresente en nuestra sociedad y en nuestros jóvenes. Detrás actúa una industria poderosa y con sus propios intereses. Vamos pues con el módulo número 2. Voy a empezar por la teoría del estímulo supernormal, porque es una teoría que es muy importante para la pornografía. Un estímulo supernormal es una versión exagerada de un estímulo al cual hay una tendencia natural a responder. Cualquier estímulo que desata una respuesta más fuerte que el estímulo para el cual evolucionó esa respuesta va a ser un estímulo supernormal. El resultado es que se pierden las respuestas normales ante estímulos normales. Por eso hay personas que con el alto consumo de pornografía acaban no pudiendo tener relaciones sexuales normales, como veremos a continuación. La teoría del estímulo supernormal viene del etólogo premio Nobel de Medicina Nico Tinbergen. Él explicaba cómo los peces espinosos, machos, que veis en la pantalla en rojo, encima de su nido, lo que hacen es impedir que otros machos lleguen a ese nido y, por el contrario, atraer a la hembra del pez espinoso hacia su nido. Lo que hizo el investigador fue lo siguiente. Estimuló, o sea, introdujo machos falsos, es decir, peces que eran falsos, pero que tenían un color rojo más intenso, y también introdujo hembras falsas, es decir, hembras que eran de cartón, pero que parecían como muy más grandes de tamaño. Pues bien, esto tuvo como efecto que los peces, en vez de frenar a los peces de verdad, se pusieron a frenar a los peces falsos porque los veían más rojos, sin atender a los peces de verdad. Y por el contrario, en vez de atraer a hembras reales hacia su nido, empezaron a intentar atraer a las hembras falsas hacia su nido. Hay otros ejemplos de estímulos supernormales en nuestra sociedad: los alimentos artificiales, las novelas románticas, los programas de cotilleo tipo Gran Hermano, la pornografía, por eso lo explico aquí, y muchas más cosas pueden tener un efecto de estímulo supernormal. Estos estímulos supernormales lo que hacen es poner en marcha el sistema adictivo en nuestro cuerpo. Es un ciclo, el sistema adictivo, complejo y multicausal. Su estudio permite comprender, prevenir y tratar a las personas con estos problemas adictivos. Entonces aquí veis el ciclo complejo, donde hay dos términos que son muy importantes para hablar de adicción, y por eso voy a hablar de ellos luego, que es el síndrome de abstinencia y el desarrollo de tolerancia. Porque algunas cosas no están clasificados como adicciones en el manual de clasificación de adicciones, pero es llamativo que hay presencia de síndrome de abstinencia o síndrome de tolerancia. Entonces, en ese caso, hay que pensar que efectivamente sí podemos estar ante una adicción, a pesar de que no los encontremos en manuales oficiales de clasificación.
El síndrome de abstinencia es un conjunto de alteraciones físicas y psíquicas que aparecen en una persona cuando deja bruscamente de tomar una sustancia a la cual está habituada o es adicta, especialmente una droga. Aparece aquí el concepto de craving, que es un deseo intenso de consumo. La taquifilaxia o tolerancia se vincula a la resistencia del organismo respecto a la acción de una droga. Debido a esta tendencia, una persona necesita consumir una dosis cada vez más grande del fármaco en cuestión para obtener el mismo resultado que obtenía en un primer momento. Claro, esto lo sabéis por el consumo de tabaco, por ejemplo, ¿no? Uno empieza fumando 2 cigarrillos, pero llega un momento en que esos 2 cigarrillos no le hacen efecto y necesita ir fumando más cantidad de tabaco. Bueno, pues esto es a lo que se llama el fenómeno de tolerancia. El problema es que en el consumo de pornografía la tolerancia tiene como 2 vertientes que hay que conocer. Uno es consumir pornografía con más frecuencia y otro que es consumir pornografía con formas que son cada vez más extremas. Esto es muy importante y lo veremos a lo largo del seminario. Formas más extremas que, lógicamente, el productor de pornografía tiene que producir para que sus clientes puedan satisfacerse. ¿Qué es el sistema de recompensa? El sistema de recompensa, estoy ahora entrando en la neurobiología de la adicción, el sistema de recompensa es un conjunto de mecanismos que permite que asociemos ciertas actividades a una sensación de placer y nos predispone a volver a repetirlas. Aquí, donde hay dibujado unos conexiones nerviosas azul, rojo, verde, bueno, el sistema de recompensa está representado en esa localización del sistema nervioso central. Dentro del sistema de recompensa está el núcleo accumbens, el estriado dorsal, la amígdala extendida y el córtex prefrontal. No vamos a entrar en grandes profundidades neurobiológicas, pero solo más o menos para que sepáis qué acciones tienen cada una de estas zonas. El núcleo accumbens es donde se gestiona la experiencia de recompensa y de placer. El estriado dorsal es el que gestiona el hábito, la rutina. La amígdala extendida, ahí está la atención, la memoria y el aprendizaje. Se gestionan las emociones, el estrés, la ansiedad, la abstinencia y el fenómeno fight or flight en inglés, que es pelea o vuela, ¿no? O sea, pelea o escápate, ¿no? Fight or flight en inglés. El córtex prefrontal organiza el pensamiento, prioriza, maneja el tiempo, la toma de decisiones, controla las acciones, emociones y los impulsos. Más o menos, esto es un esquema porque obviamente podéis entender que es mucho más compleja la realidad. Entonces, lo que ocurre es que un consumo supernormal como la pornografía o una intoxicación por una sustancia adictiva hace que se produzca una abstinencia, un afecto negativo al pasar el tiempo y esto aumenta la preocupación, anticipación, craving, el deseo intenso, lo cual hace que uno vuelve a buscar el consumo supernormal o la intoxicación inicial. En este ciclo van actuando diferentes comportamientos. Están los comportamientos impulsivos, el refuerzo positivo, ¿no? De cuando yo consumo me calmo, por ejemplo, o esto me da placer, el refuerzo negativo, cuando no consumo me siento mal, y la compulsividad. Para hablar de la bioquímica del consumo, pues os pongo esta diapositiva muy sencilla para que os deis cuenta que la neurona es una célula que fabrica en sus puntas, llamadas dendritas, unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Bueno, el neurotransmisor importantísimo en el consumo de la
pornografía es la dopamina. Digo importantísimo porque también es un neurotransmisor importante en cualquier adicción, porque por eso nos lleva esto a pensar en la pornografía o a pensar que la pornografía puede tener también un efecto adictivo. La dopamina motiva, mueve a la acción. De manera resumida podemos decir que lo que hace es que te dice haz esto ahora. Activa el circuito de la recompensa y te hace sentir bien. En el enamoramiento hay también dopamina, ¿de acuerdo? O sea que te hace sentir bien. Y tiene un papel en la memoria, en la respuesta adecuada a un estímulo. Esto tiene que ver con la tolerancia. Si veis en esta imagen a la izquierda vemos un cerebro saludable y se ilumina en rojo, amarillo la zona con dopamina, mientras que en el cerebro, en el sistema nervioso central de la derecha, vemos que sería el caso de una persona con adicción, vemos que hay menos rojo y amarillo. Es como si hay menos receptores de dopamina en la adicción y por eso hay una mayor necesidad de efectivamente consumir lo que sea, en este caso la pornografía, para obtener, para compensar esa falta de estímulo de la dopamina. También están involucradas en la bioquímica del consumo la testosterona en ambos sexos, incrementa el deseo sexual. El consumo de porno lo que hace es exagerar la excitabilidad sexual. La norepinefrina es otra, es un neurotransmisor asociado al estrés y a la respuesta de lucha o escape, ayuda a estar alertas, está asociado a memoria y excitación sexuales, almacena nuestras experiencias sexuales. La oxitocina y la vasopresina, en ambos sexos, se llama, sabéis que la oxitocina se llama la hormona del apego, ¿no? La embarazada, la mujer embarazada que tiene un bebé, produce oxitocina y esta hormona hace que esa madre quiera estar con su bebé, ¿no? En las relaciones sexuales hay oxitocina y esto hace que, es como si fuera un pegamento hormonal que hace que tú quieras estar con tu pareja, ¿no? Con esa persona con quien has tenido una relación sexual. Incrementan el apego a imágenes o a un comportamiento. O sea que si una persona a base de ver imágenes pornográficas va produciendo oxitocina, esto va haciendo que quiera incrementar su interés por el consumo de estas sustancias. La serotonina da una sensación de bienestar después de una experiencia sexual. Bien, voy a recorrer ahora de izquierda a derecha este esquema, que es un poco complejo. Bueno, es complejo, es sencillo el esquema, el problema es que la realidad es mucho más compleja, pero es para que nos entendamos. Bien, cuando hay una relación sexual, y arriba está el caso del hombre y abajo el caso de la mujer, varón arriba, mujer abajo, se produce dopamina, testosterona, más en el hombre, norepinefrina, en la mujer dopamina, testosterona también, norepinefrina, y en el momento de producirse el orgasmo, en el varón entra la excitación, pensamientos, focaliza en sexualidad, mientras que abajo en la mujer hay también excitación, pensamientos, también focaliza en sexualidad, pero hay un papel mayor de percepciones, sentimientos y elecciones cognitivas. Llega al orgasmo con la liberación de oxitocina y vasopresina, favorecen el abandono sexual, el olvido, preocupaciones y finalmente entrando el sistema de la satisfacción con la serotonina, produciendo bienestar, conexión de dos almas que se han unido en esa relación sexual, tocar, acariciar, el hecho de compartir esas dos personas su intimidad. Esto tiene un efecto de apego compartido y más aún si está el amor por medio de esta relación sexual. Por el contrario, si estamos en el esquema de la pornografía con masturbación, aquí la oxitocina también entra en juego, pero el apego que se produce es un apego que no es compartido y esto es lo que puede llevar efectivamente a esa adicción
porque hay un apetito no saciado al final, muy profundamente en esas personas. Tenemos que entender la vulnerabilidad biológica, nuestra vulnerabilidad biológica. Somos vulnerables, son los jóvenes vulnerables. Fijaros que esto es de un trabajo científico donde se ve la evolución del cerebro de la edad de 5 años a la edad de 20 años. Azul, lo azul es la materia gris. Lo que se ve es que hay una evolución, ¿no?, hacia los 20 años donde la materia gris va aumentando. Esta gráfica me parece muy interesante porque va explicando cómo va evolucionando, cómo va madurando los distintos sistemas. La raya roja es el sistema de recompensa que os enseñaba antes, pero la parte que gestiona las emociones y el premio. La raya verde representa el córtex prefrontal, es aquello que gestiona, planifica y ayuda a tomar decisiones lógicas. Por decirlo de alguna manera, el sistema límbico es aquel que te hace buscar comida si tienes hambre, mientras que el córtex prefrontal es aquel que te dice que no comas aunque tengas hambre porque estás haciendo una huelga de hambre a favor de la democracia, por ejemplo. ¿Qué es lo interesante en esta gráfica? Lo interesante es que si miramos a la edad de 15 años, la flecha azul muestra que la maduración del sistema límbico es más rápido que la maduración del córtex prefrontal. Hay una gran distancia entre los dos a los 15 años, ¿no? Esto nos hace entender que el adolescente se deje llevar más fácilmente por lo que le apetece, ¿no?, por lo que le aporta placer y le cueste tomar decisiones razonables, ¿no? Y esto va evolucionando, pero hasta los 25 años, donde la flecha azul es más pequeñita, porque efectivamente ya tanto el sistema límbico como el córtex prefrontal están casi igual de desarrolladas, ¿no? Esto es un esquema. Pero ¿qué es lo que me llama la atención de este esquema? Pues a la edad de 20, es decir, en jóvenes universitarios, llama la atención de que efectivamente los dos sistemas no están a la par de maduración, ¿no? El sistema de recompensa, emoción y premio está más desarrollado y el córtex prefrontal no está todavía del todo desarrollado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay un papel aquí de protección, un papel necesario de la protección de jóvenes que, aunque sean universitarios, es decir, aunque sean mayores de edad, deben de ser protegidos por estos estímulos supernormales como la pornografía. Me hizo gracia a mí este anuncio, que es un anuncio de una compañía de seguros de automóvil, que dice: ¿por qué los que tienen 16 años conducen como si les falta un trozo de su cerebro? Me gustó mucho porque la respuesta es porque efectivamente les falta un trozo del cerebro, una pieza del cerebro, ¿no? Bueno, es una manera de decir que no puedes pretender que un joven de 16 años conduzca como un señor de 70, sencillamente porque no está preparado casi biológicamente para entender y para tomar las mismas decisiones lógicas y bien planteadas como una persona más madura. Quiero hablaros de los desencadenantes, ¿no? Los desencadenantes del consumo de la pornografía. Se suelen llamar también gatillos o triggers en inglés. Bueno, hay varios, ¿no? Hay varias maneras de describir estos desencadenantes. Los hay internos y los hay externos. Los internos se suelen referir con la palabra blast, que quiere decir explosión en inglés, pero la B de bored, aburrido, L de lonely, solitario, A de angry o afraid, enfadado o asustado, S de stressed, estresado y T de tired, cansado. Los externos son estímulos directamente eróticos o pornográficos, deseados o no, muchas veces no son deseados. Y estímulos indirectos como la curiosidad, un anuncio, una canción, una película, temas de conversación, pasar por un bar, etc. Estos estímulos indirectos van a ser muy importantes más adelante cuando hablemos del acompañamiento. Lo importante es que blast, los estímulos desencadenantes internos, ponen en marcha
la búsqueda de la pornografía. Y lo importante es saber que la parte de la corteza prefrontal puede actuar sobre estos gatillos, estos desencadenantes. Se puede decir de alguna manera que la corteza prefrontal es lo que nos humaniza, porque es lo que nos permite, en cierto modo, tomar estas decisiones planificadas lógicas. Hemos visto en el módulo anterior que había diferentes perfiles de consumidores de pornografía: el recreacional, el aprendido, el impulsivo, el compulsivo y el adictivo. No pretendo volver a explicarlo, simplemente deciros que según se pasa del recreacional al adictivo, va aumentando el riesgo. Lo que quiere decir este esquema es que en el recreacional hay riesgo de pasarse a la siguiente fase, que es la fase aprendida, y a su vez de la fase aprendida un riesgo de pasar a la impulsividad, así como a la compulsividad y finalmente a la adicción. Y que cada uno de estos perfiles tienen intrínsecamente un riesgo que puede afectar a la salud de esta persona. Obviamente, según va avanzando hacia la adicción, el riesgo también va aumentando. Entonces, según la Real Academia Española de la Lengua, ¿qué es adicción? Adicción es la dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Es una afición extrema a alguien o algo. ¿Qué es dependencia? La dependencia es una necesidad compulsiva de alguna sustancia como el alcohol, el tabaco o las drogas para experimentar sus efectos, calmar el malestar producido por su privación. El DSM-5, el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, antes hablaba de desórdenes de uso de sustancias, SUD, ¿no? En inglés, ¿no? Pasaron de substance abuse, de abuso de sustancias, a dependencia a sustancias. Esto era antes hablaban en estos términos. Tenéis que saber, porque claro, tenéis que saber que muchas entidades que conocemos no necesariamente están en el manual de clasificación, pero eso no significa que no existan, ¿de acuerdo? Ahora acaban de introducir, por ejemplo, la dependencia al juego, ¿no? Pero el estrés postraumático, por ejemplo, tras una violación, no está todavía en el manual de clasificación. Y sin embargo, efectivamente, existe ese estrés postraumático, ¿no? Bueno, pues ahora lo que han hecho es eliminar ambos términos, ¿no? El de abuso de sustancia y dependencia de la sustancia. Introducen el término de la adicción y hay una actividad añadida que no es la clásica adicción a consumo de sustancias. Han introducido el trastorno del juego, ¿no? Han eliminado también la ambigüedad de la palabra dependencia y hablan de trastornos de consumo de sustancias. Podríamos paralelamente decir trastorno de consumo de pornografía, que puede ser leve, moderado o grave, según la presencia de 11 criterios. Aquí tenéis los 11 criterios. Pues estos criterios se pueden aplicar a la pornografía perfectamente. Hay un consumo peligroso, por ejemplo, consume y conduce. En el caso de la pornografía podría ser consume con el riesgo de que le vea su jefe en el trabajo. Hay problemas sociales interpersonales que son consecuencia del consumo. Hay negligencia de roles primordiales para consumir. Por ejemplo, pues alguien que deja de hacer la compra o deja de ocuparse de un hijo por consumir. Hay síndrome de abstinencia, ya lo hemos definido. Hay tolerancia. La pornografía tiene síndrome de abstinencia y tolerancia. Ha consumido más cantidad en el tiempo. Hay repetidos intentos para dejar, para controlar el consumo. Acaba pasando mucho tiempo consumiendo. Tiene problemas físicos, psicológicos por el consumo. Abandona actividades por el consumo. Y tiene un deseo intenso de consumo, que es el craving, ese deseo intenso.
Cuando digo que abandona actividades para el consumo, eso sí diferencia de lo que decía más arriba de negligencia de roles primordiales para consumir, ¿de acuerdo? Un grado de diferencia. Por ejemplo, un padre que deja de ser padre, ¿no?, para consumir. Abajo es abandonar actividades como, por ejemplo, pues el deporte que me gustaba ir al baile, etcétera. Ahora dejo de hacer eso por consumir. Bien, pues si hay 2 o 3 sería un desorden de consumo leve, entre 4 y 5 moderado y más de 5 grave. En definitiva, es importante señalar lo siguiente al trabajar con jóvenes. Jóvenes, señales de alarma serían faltar a clase, trabajo, responsabilidades por culpa del consumo, la existencia de tolerancia, oye, consumo cada vez más o necesito cosas más raras para excitarme. Hay presencia de craving, un deseo intenso de consumir, y no logran dejar el consumo con varios intentos. Estos serían señales de alarma. Muy bien, pues hasta aquí el módulo 2 de Es como una droga invisible. Nos vemos en el siguiente módulo. Muchas gracias.